no es fácil a veces explicar estas cosas, sobre todo cuando uno tiene una posición que choca diametralmente opuesta con la de los periodistas mainstream, de los analistas en general y de los sectores políticos. Es un poco complicado a veces ser el único que va por otro lado, uno de los escasísimos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo para explicar de dónde viene este problema y qué es lo que se está poniendo en juego, mezclando un poco lo económico, lo financiero y lo geopolítico, porque en definitiva todo va de la mano. El conflicto central que está viviendo Trump en realidad tiene que ver con la Reserva Federal y con las tasas de interés como instrumentos de poder. El tema de los aranceles en realidad viene subordinado a un esquema mayor, entre los cuales hay algo que es más importante todavía para Estados Unidos, que es la cuestión precisamente de la tasa de interés. Jerome Powell, el actual presidente de la Reserva Federal, insiste en mantener tasas altas, o insistió hasta hace muy poco tiempo atrás. Trump necesitaba una tasa baja, presionaba para esas tasas bajas, y Jerome Powell iba en el sentido contrario. No, ¿por qué? Porque hay una excusa técnica, la inflación. Si bajamos las tasas va a haber más dinero circulante, por lo tanto va a subir la inflación. Pero el trasfondo de esta historia en realidad es otro, es ideológico y estructural. Powell representa un sector del establishment que quiere enfriar la economía, sostener el dólar fuerte y proteger la rentabilidad del capital financiero. Eso es básicamente lo que sucede. Y esto choca con el interés de Trump, que quiere bajar las tasas para estimular el crédito productivo, no solo el de consumo, impulsar la industria nacional y el empleo a través del financiamiento accesible y reindustrializar a Estados Unidos sin caer en la recesión inducida por la Reserva Federal con el aumento de tasas. Trump usa aranceles como herramientas de presión múltiple. Por un lado, encarece los productos importados, incentivando de esa manera a mediano plazo, porque va a haber un periodo de transición, la producción interna. Pero también fuerza la necesidad de comprar bonos del Tesoro para absorber capital, lo que presiona a la Fed a bajar las tasas para no ahogar la economía. Ahora vamos a desarrollar este último punto con más detalle. El primero es bastante claro, ¿no? Encarecer productos importados, incentivar la producción interna. Es exactamente lo opuesto a lo que hace, por ejemplo, Milei en la Argentina, que intenta bajar la inflación haciendo entrar productos importados, lo cual es cierto, baja la inflación, pero por otro lado destruye el sistema productivo. Y en definitiva lo que se necesita es mantener una economía que sea vital. Ahí es donde empieza el eje del problema. Y la otra cuestión tiene que ver con los aranceles, ¿no? Y con esta idea de comprar bonos del Tesoro, que se ha explorado bastante poco en los análisis. El impacto de los aranceles en la economía está bastante claro, ¿no? Hay un incremento de costos porque los aranceles aumentan el costo de los bienes importados, lo que puede llevar a un alza de precios del consumidor, ¿no? Hasta acá estamos todos más o menos de acuerdo. Y potencialmente a una desaceleración económica debido a la reducción del poder adquisitivo. Esto es lo que auguran todos que va a suceder en Estados Unidos y en el resto del mundo, en definitiva por los aranceles. Por eso el globalismo induce una política de cero arancel. ¿Cuál es la respuesta del mercado ante esto? Ante la incertidumbre y el temor de una desaceleración económica provocada por los aranceles, los inversores, ¿qué hacen? ¿Cuál es el comportamiento natural? Buscar activos más seguros, el famoso flight to quality, ir a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El efecto en el mercado de bonos del Tesoro es un aumento de la demanda de los mismos. La mayor demanda de bonos del Tesoro eleva los precios y reduce los rendimientos. El rendimiento es lo que es la tasa de interés. O sea, más demanda, el precio es más alto y hay menos rendimiento.
ya que básicamente el rendimiento se va a mover inversamente a su precio. A precio más alto, menor rendimiento. Curva de rendimiento y expectativa. Esto es otro tema a tener en cuenta. Una disminución de los rendimientos de los bonos a largo plazo puede indicar que los inversores anticipan una desaceleración económica, ¿no? Y esperan que entonces la Fed reduzca las tasas de interés en el futuro para estimular la economía. Entonces, ¿qué es lo que consigue Trump con este proceso? Presionar sobre la Reserva Federal. La caída de los rendimientos de los bonos y las expectativas de una desaceleración envían señales para que la Fed actúe contra esos desafíos económicos que surgen. Aunque la Fed es independiente, está atenta a las condiciones económicas y puede considerar reducir las tasas de interés para contrarrestar los efectos negativos de los aranceles y estimular la economía. Eso es lo que está buscando Trump, en realidad. Buscar bajar las tasas de intereses locales para que esto sirva un estímulo para la economía de Estados Unidos. Consideren también una cosa importante. Nosotros, por ejemplo, en la Argentina estamos acostumbrados a que no hay crédito. El crédito es espantosamente caro y en general el crédito para la producción es inexistente o inaccesible y debe ser garantizado por bienes privados, o sea, no de la empresa, sino de los socios de la empresa, y las pymes funcionan con esta lógica. Entonces, el crédito es solo restringido a pequeños sectores, pero en Estados Unidos esto es básico. Un amigo me contaba cómo funcionaba el mercado, por ejemplo, petrolero, cómo funciona el sistema de ventas de combustibles a los camiones y cómo los camiones en general son independientes, son gente que tiene de entre 1 y 50 camiones, que se los considera sectores independientes, porque las grandes transportistas suelen tener miles y miles de camiones, pero la gran mayoría de la carga se mueve con esos pequeños productores, y esos pequeños productores se mueven con dificultades para acceder a una carga de gasoil que suele salir entre $700 y $800, llenarle el tanque. Entonces él me decía que para poder vender, ¿cómo funciona la compañía? Te da crédito. Vos retirás la carga y cuando retirás la carga se te abre un crédito para que vos cargues combustible en un sector, en una compañía determinada, y eso te facilita el desarrollo. Por supuesto, tiene un pequeño interés o a veces tiene descuentos. Depende de cómo sea la política en sí de la compañía y las necesidades de venta y demás. Pero aquí voy con todo esto. La economía en ese caso se mueve por el crédito. Sin crédito se paraliza el transporte. Por ejemplo, en este área, pero toda la economía de Estados Unidos funciona así. Entonces, lo que pase con el crédito y esa tasa de interés es vital. Por eso digo, en muchos países no tenemos esa relación tan directa, y si sube o baja un poco la tasa de interés, realmente a nadie le cambia demasiado porque ya está fuera. Pero en cambio, en Estados Unidos esto es central para el desempeño de la economía. Y lo que quería hacer Jerome Powell era subirle las tasas de interés a Trump. Una cuestión que ya se venía discutiendo desde la primera presidencia de Trump. Hoy lo que está sucediendo es que la imposición de aranceles por parte de Trump genera incertidumbre económica. Y esto es lo que está buscando Trump. ¿Para qué? Para que los inversores se refugien en bonos del tesoro. De esta manera, el aumento de la demanda de bonos lo que hace es reducir los rendimientos, los intereses de los bonos, y de esta manera ejerce presión sobre la Reserva Federal para que considere reducir las tasas de interés con el fin de producir un estímulo de la economía, que ese es el proyecto de Trump, para apoyar el proyecto de desarrollo. O sea, por un lado es sustitución de importaciones, pero por otro lado necesito tasas baratas. Si yo a la sustitución de importaciones le pongo
tasas caras por miedo a la inflación, lo que voy a producir es un estancamiento, una paralización de la economía que va a conspirar contra el objetivo de desarrollar la producción local. Por eso, por ejemplo, siempre tenemos uno de esos problemas en países como la Argentina. Cada vez que se hace una política de estímulo de este tipo, choca con la dificultad para acceder al crédito. No habiendo capital, no se puede expandir la industria, por lo tanto, no puede satisfacer la demanda que se genera al no entrar el producto importado, y al no poder satisfacer esa demanda, los precios suben y se produce malestar social y todo lo que viene de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Trump con esto? Busca que la Fed baje las tasas de interés para mitigar los efectos adversos y facilitar el crédito. De esta manera, si la Fed lo hace o no lo hace, lo que queda al descubierto es un rol político que rompe el aura de neutralidad técnica que se presenta. La Fed, como los bancos centrales, suelen tomar medidas políticas, pero refugiándose en una idea de neutralidad técnica. O sea, ellos plantean lo que nosotros hacemos, en realidad no es política, es técnica, pero en realidad es una mentira. La economía de Estados Unidos, como decíamos, vive del crédito interno y de su moneda como reserva mundial. Si la Fed mantiene las tasas altas, encarece todo el sistema de apalancamiento, inversión, deuda pública y consumo. Trump entiende que para sostener su proyecto industrial no puede haber crédito caro. Por eso su pelea con la Reserva Federal es estructural. Esta posición hace que Estados Unidos pueda tener mayor facilidad en estas tácticas de reindustrialización. Trump en realidad entonces no solo se está peleando con China ni con el globalismo en abstracto, más bien no se está peleando con China ni con el globalismo en abstracto, lo está haciendo en forma muy concreta con la Reserva Federal. Con China en realidad es una cuestión más circunstancial hasta que acomoden cuál va a ser la política en conjunto. Va a haber tironeo, va a haber peleas, todo bien. Y el globalismo es un concepto a veces abstracto, sobre todo en el globalismo cultural, que tiene plazos a larguísimo tiempo para producir efectos negativos en las sociedades, pero ya el problema que tiene Trump es con la Reserva Federal. Eso es un problema básicamente estructural que no puede ser soslayado. Es una batalla muy concreta que tiene que dar y que representa básicamente la Reserva Federal el modelo financiero que Trump quiere voltear. Es el modelo que Trump quiere derrumbar. Con los aranceles y la presión sobre el sistema monetario, Trump reconfigura el corazón del capitalismo estadounidense para pasar de un sistema basado en una deuda cara y especulativo a uno basado en producción, empleo e industria. Esto es en realidad lo que se está jugando. No hay otra cosa. Ni siquiera la intención de Trump es producir para exportarle al mundo, ni siquiera es ir y quedarse con vaca muerta en la Argentina. Lo que Trump tiene un problema realmente serio es con la cuestión de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el eje del poder del globalismo. Y eso es el objetivo que tiene Trump en esta historia. Por eso después cada uno decidirá si está a favor o en contra, si le gusta o no le gusta. Y eso explica por qué a nosotros nos parece que está bien ese modelo, porque el enemigo es el globalismo. El globalismo es lo que tenemos que sacar de circulación en este momento. Por eso entonces necesita obligar a la Fed y reconstruir la soberanía económica interna. Acuérdense que la Fed llega al poder en 1913. Desde 1913 hasta ahora, o sea, son más de 100 años, la Reserva Federal ha ido ganando espacios y a partir de los años 40 o 50, podríamos decir, haciéndose dueña de la economía de Estados Unidos. Desde la economía de Estados Unidos se ha hecho dueña de la economía del mundo.
La verdadera pelea, entonces, no es solo ideológica. Hay una pelea ideológica, pero la realidad, la pelea de fondo, es quién gobierna la economía real. Y una de las preguntas más explosivas que podríamos hacernos en este momento, y que es fundamental para resolver esto, tiene que ver con el papel de la Reserva Federal. La Reserva Federal, como decíamos, es el corazón del poder del sistema globalista financiero. Trump sabe esto y ha dejado en claro, explícita o implícitamente, que la Fed es su enemigo interno más poderoso. Necesita desmantelarla, reformarla, subordinarla, lo que sea para quitarle poder. Y es probable que sus verdaderas obsesiones estratégicas no sean con China, ni siquiera con los demócratas, en realidad es con la Fed. La Fed es la estructura basal de todo el sistema. Sin Fed, todo el sistema se desmorona y se cae la globalización financiera que fue predominante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no? ¿Quiere desmantelar finalmente entonces Trump la Fed? Puede ser, pero el problema es hacer un pequeño análisis de lo que está pasando con la Fed, ¿no? Una abolición total inmediata sería lo ideal, pero es básicamente imposible. No hay condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer con la Fed? Es básicamente no dinamitarla de un día para el otro, sino quitarle el poder de arbitrar el ciclo económico, subordinarla al tesoro, como fue parcialmente en los años 40 o 50, y eliminar su independencia técnica, que en realidad es una cobertura de propaganda que opera en nombre de Wall Street. Trump tiene básicamente la visión de que la Fed no es independiente, la Fed trabaja para intereses que no son los del pueblo estadounidense. Eso es muy interesante porque también nos permite ver el paralelo con la autonomía, por ejemplo, del Banco Central Europeo o de los bancos centrales de nuestros países. Esa discusión que muchas veces la hemos planteado, ¿cómo puede ser que nosotros votemos un gobierno y que el gobierno no disponga del control de la política monetaria, no disponga de la emisión, de la tasa de interés, no disponga de nada, porque básicamente el Banco Central debe ser independiente? Es en realidad un tecnicismo falso que esconde que el Banco Central está en poder de los banqueros, directamente, como es el caso de la Fed, o indirectamente, como es en el caso de la Argentina, donde básicamente expertos financieros son los que siempre terminan aterrizando en las sillas del Banco Central y ese comando del Banco Central se ajusta a las necesidades de la banca, no a las necesidades del país. El hecho de que uno vaya a votar en una elección y elija todo, menos el que va a controlar la moneda, es un problema porque básicamente ya está condicionado el gobierno que pueda llegar a ganar. Y nos dicen, no, pero eso está bien, porque técnicamente es como decide el Banco Central y es el que busca la estabilidad del país sin los vaivenes políticos. Y eso es una enorme mentira. Sí aplican políticas, lo que pasa es que las presentan como soluciones técnicas. Nosotros hace muchas décadas que ya vivimos con gobiernos que dejan la política a cuestiones técnicas o la economía a cuestiones técnicas. Son siempre técnicos. Entonces, cuando vos vas con una solución política de sentido común, te dicen, no, técnicamente esto no es viable. ¿Por qué? Porque todos los técnicos en realidad tienen una posición política, porque han sido formados durante décadas en el mismo tipo de escuelas. Las mismas escuelas económicas son las que hoy nos han llevado a este punto. Y el eje de todo ese corazón de poder es la Fed, porque básicamente cuando vemos el Banco Central de la Argentina, de Uruguay, de Brasil, lo que sea, es una imitación de lo que pasa en Estados Unidos. Por determinadas características no se ha podido hacer como un consorcio de bancos privados como es en Estados Unidos,
pero por lo menos se le ha dado de todas formas el manejo real y concreto a la banca privada, poniendo sus hombres a conducir el Banco Central. Entonces, ¿qué obstáculos encuentra Trump para poder desmantelar la Fed? Bueno, primer punto, la Fed fue creada por una ley del Congreso en 1913, ¿no? Una ley que se votó entre gallos y medias noches, literalmente a medianoche para la madrugada, con la mayoría de los congresistas ya de vacaciones, en una maniobra política para meterla por la ventana, porque ya había habido dos intentos, que hemos hecho programas anteriores, dos intentos de crear bancos centrales en Estados Unidos que habían fracasado. Y mostraban también que las élites de Estados Unidos estaban divididas. Estaban las élites financieras que querían ese banco central, los que eran los banqueros, pero por otro lado también había políticos que llegaban a la presidencia que decían las peores pestes de los banqueros. Esto se terminó precisamente con esa ley en 1913 que le fue otorgando y dando las bases para que la Fed vaya ganando posiciones dentro del gobierno hasta que desde hace casi un siglo a la fecha sea dueña y absoluta de lo que sucede en Estados Unidos y desde Estados Unidos de lo que sucede en el mundo. Como es una ley del Congreso, solo otra ley del Congreso la podría abolir o modificarla estructuralmente. Pero hay algunos problemas, porque la Fed no es solo una creación así legal que se le ocurrió a alguien hacer en el Congreso. Es algo que está totalmente integrado al sistema financiero global. Por eso digo que es el corazón del sistema financiero global. Todo lo que pasa en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, está relacionado con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y el nombre federal inclusive es muy mentiroso, porque en realidad es algo que está gobernado por la banca privada. A pesar de la junta de gobernadores estatales y todo, realmente la presión, los hombres, lo sustancial se mueve en función de los intereses privados. Cualquier intento de eliminar a la Fed directamente generaría una guerra abierta con Wall Street, con Silicon Valley, con la banca transnacional y con todos los instrumentos de poder del globalismo financiero. Esto no solo tendrían de su lado a los demócratas, sino además a un sector de los republicanos. Recuerden lo que le pasó a Trump con el impeachment, cuando muchos de su propio partido lo abandonaban. Porque Trump en realidad fue demócrata, ahora es republicano, pero en realidad él no es ni demócrata ni republicano, él tiene otra orientación política que no tiene que ver por lo menos con lo que los republicanos y demócratas han sido en las últimas décadas. Esa visión globalista, liberal, financiera no es la que tiene Trump. Por lo tanto, es tolerado entre los republicanos porque nadie tiene la fuerza política para enfrentarlo, pero en realidad por muchos no es querido. Y chocar con sus aliados republicanos, porque no cabe duda que si da una decisión tan fuerte como eliminar la reserva financiera, le va a pasar eso, va a tener a los demócratas enfrente en el Congreso, más un sector de los republicanos. Por lo tanto, esa idea no parece viable en términos políticos. ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, tratar de cambiar la junta de gobernadores. Eso sí está dentro de las potestades del presidente, que puede nombrar con aprobación del Senado hasta 7 miembros, incluyendo el presidente y el vicepresidente. ¿Cuál es el problema? Bueno, él buscaría copar la junta con jueces soberanistas económicos, como intentó hacer con Judy Shelton, crítica del sistema Fiat y a favor del sistema del oro. Pero claro, el problema de esto es que no es tan fácil, porque ya le ha pasado con la Corte Suprema. Nombró jueces conservadores y cuando llegó el momento los jueces miraron para otro lado y nunca verificaron la legalidad de las elecciones que le dio el poder a Biden. El sistema está predominantemente dominado por quienes son globalistas financieros de la banca internacional,
y poner elementos extraños ahí genera mucho ruido en la línea. ¿Qué otra cosa puede hacer? Redefinir la relación entre la Reserva Federal y el Tesoro. El Tesoro puede recuperar el poder de emisión y esto sí sería clave. Poder regular la emisión, regular los bancos y regular el manejo de la deuda. Volver a un esquema similar al de la posguerra, acuerdos entre los años 42 y 51, donde la Fed compraba deuda pública a tasas fijadas por el gobierno. Esto lo fue perdiendo a medida que la influencia privada de la banca fue ganando y poniéndose al servicio. Acuérdense que una de las teorías de los cuales por qué mataron a John Kennedy tiene que ver precisamente con la idea de volver a los greenbacks, o sea, básicamente a los dólares emitidos por el Tesoro. El hecho de emitir el propio Tesoro de Estados Unidos y eliminar el mecanismo donde emite la deuda, la Reserva Federal, es un mecanismo complejo que la otra vez lo explicamos bien en detalle, donde emite la deuda, pero genera una deuda del Estado pagándole intereses a la Reserva Federal, o sea, los Estados Unidos le pagan intereses a quien le imprime los dólares, básicamente. ¿Por qué no lo hacen directamente? Esa es la gran pregunta, y eso sí tal vez lo podría llegar a hacer Trump. Podríamos decir, realizando un disparo en la línea de flotación de la Fed. Otra cosa que puede hacer Trump es exponer políticamente a la Fed. Trump usa el discurso público para culpar a la Fed de la recesión, de la inflación, de la deuda y del desempleo, buscando así legitimar la opinión pública de la necesidad de una reforma estructural. ¿Por qué? Porque lo que debería hacer Trump es decir, miren, se desplomaron los mercados y la Fed no quiere bajar las tasas y él los está saboteando, y empezar a ponerla como un centro político de debate. El debate político lo favorece a Trump y expone a esa cosa oscura entre cuatro paredes que tiene la Fed, como cualquier organismo, como es el Banco Central de cualquier país. Ellos se escudan detrás de nosotros no hacemos política, solo son definiciones técnicas. Bueno, Trump lo que tiene es que sacarlos de esa posición y exponerlo como actores políticos, que es lo que en realidad son. Reforma monetaria por vía fiscal o digital. Podía promover una moneda digital soberana controlada por el Tesoro, quitando poder a la emisión de la Fed. Esto sería como los greenbacks, pero aplicando otra tecnología. O también crear un sistema de crédito productivo dirigido, operando desde bancos públicos o regionales, fuera del circuito Reserva Federal Wall Street. O sea, crearles un sistema paralelo. Como están haciendo los BRICS a nivel internacional, que están creando un sistema paralelo, bueno, él crea un sistema paralelo por fuera de la Reserva Federal y Wall Street, que es lo que los une a ese poder financiero. ¿Podría abolir a la Fed? Técnicamente dijimos sí, pero sería muy difícil. Es como tratar de abolir el Pentágono. Se puede, pero es muy, muy complicado que se den las condiciones políticas. Lo que sí puede hacer es vaciarla de poder real. Un poco lo que hacen con las organizaciones más populares. Cada vez que se ha hecho algo interesante en nuestros países, ¿qué es lo que hicieron? Si no se pudo desmantelar, si no se pudo cerrar, lo que hace es girarse esa historia y llevarla despacio hacia la inoperancia, a que sea una cáscara vacía. Bueno, eso es una de las posibilidades que tiene Trump, convertirla de esa manera en un actor subordinado al proyecto nacional que él tiene y crear estructuras paralelas de poder desde el Tesoro o desde la banca pública. Básicamente es lo que estábamos diciendo, tratar de aplastarla, de sacarle protagonismo y por otro lado generarle instituciones paralelas que cumplan la misma función para ir desactivándole el peso. Entonces no necesitaría eliminarla, lo que necesita es desactivar su capacidad de sabotear cualquier proyecto soberano. Y ese es el corazón del problema que enfrentan Estados Unidos y Trump hoy. Rusia y China son en realidad problemas accesorios para Trump. Su problema real, central, crucial, es interno.
Por eso puede y quiere salir del conflicto de Rusia, y por otro lado no quiere enfrentarse directamente con China. Con China lo que está haciendo es abriendo un frente de negociación. Primero ponemos todos los aranceles, China va a poner sus aranceles, se van a fijar las posiciones y después se van a sentar a negociar. Separan las economías, que eso sí es un objetivo de Trump, pero después intercambiar lo que se necesiten, porque ninguna economía vive completamente aislada, ni siquiera la de Estados Unidos, ni siquiera la de China. Entonces, regular el intercambio en función de las necesidades de los estados y no en función de las necesidades de las corporaciones. Es decir, no es yo soy un fabricante de Estados Unidos y fabrico en China porque me sale más barato que en Estados Unidos. Eso es lo que quiere eliminar Trump. Lo que quiere es eliminar eso y decir, a ver, nosotros lo fabricamos todo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que realmente no podemos fabricar? X producto, bueno, a ver, China lo tiene, necesitamos eso que tiene China, bueno, vamos a negociar eso puntualmente. Ese es el cambio, es el cambio filosófico de lo que está detrás. Trump no tiene como enemigos centrales entonces a China y a Rusia, sino en realidad son apenas fichas geopolíticas en un tablero donde su verdadero adversario está en casa, es interno, que es la élite financiera, mediática, burocrática, tecnológica que controla la política interna. Por eso ya tuvo chispazos con Elon Musk también. Trump se prepara para una guerra con Rusia o China, cree mucha gente. En realidad eso es un error de lectura. Trump no quiere una guerra externa. Trump lo que quiere es una guerra contra los verdaderos dueños del poder en Estados Unidos, que son banqueros, globalistas, gestores del Estado profundo. Eso es básicamente el modelo que se está desempeñando. Rusia y China son actores secundarios en un drama interno. Con Rusia siempre Trump habla y busca la distensión, nunca creyó en el discurso de la amenaza rusa hacia Estados Unidos. Para él Putin es un rival respetable, pero no un enemigo. Con China tiene una relación más ambivalente. La admira como potencia industrial, pero rechaza la estructura que la potenció a China a costa de los Estados Unidos. Entonces, en realidad no busca destruir a China, sino reposicionar a Estados Unidos en un tablero global de forma soberana, sin que esto arrastre a guerras impuestas por los intereses del complejo militar industrial. El verdadero objetivo que esconde Trump es aislar a Estados Unidos del sistema internacional que lo debilita. Trump considera que el globalismo debilita a los Estados Unidos y lo va a destruir. Lo está destruyendo con la pérdida de empleos, con la pérdida de industrialización y con la deuda externa y con el caos social que le está generando con sus políticas woke. Ese es el enemigo de Trump. Trump busca un nacionalismo económico autocentrado, saliendo de la ONU, saliendo de la OTAN si hace falta, del multilateralismo vacío. Busca recuperar la capacidad de producción y de consumo interna y decidir internamente también cómo esto va a funcionar, cerrando frentes exteriores que le den excusas al sistema financiero para poder endeudar, controlar e intervenir. Por lo tanto, necesita entonces negociar con China desde otro marco. China no quiere buscar un corte definitivo con China, Trump no quiere, sino reestructurar completamente las relaciones con China. Su meta es que la relación sea bilateral, dura, en condiciones de reciprocidad, pero no arbitrada con instituciones globalistas. Esto es algo que acá no se entiende mucho, pero no quiere moverse dentro de las reglas que establece la OMC. Quiere poner reglas bilaterales de comercio. O sea, negociamos cara a cara cómo nos vamos a manejar de ahora en más, independientemente de lo que diga la OMC, los organismos, los tribunales y todo. En la negociación es de cero y es de Estados. Por lo tanto, no hay tratados comerciales globales como los que se intentaba hacer en el pasado, sino se busca simplemente la soberanía. Cada país tiene que tener la capacidad de decidir.
Esto implica entonces que China mantenga sus espacios, pero sin que siga siendo Estados Unidos el pagador global neto, podríamos decir. Por eso necesita salir de los problemas internacionales en que se ha metido Estados Unidos. Cada guerra, cada crisis internacional, la cuestión de la deuda, que genera, por ejemplo, como pasó con la pandemia, más emisión, más control le da a la Fed de la situación y son más contratos para el Pentágono. Trump sabe entonces que la verdadera trampa es el caos externo que se convierte en un negocio interno para el globalismo. El globalismo alimenta el caos internacional, entre otras cosas porque hace grandes negocios con ese caos. Por eso busca replegarse estratégicamente Estados Unidos, no desde una posición de debilidad, sino por un cambio de objetivos. Por eso no sirven los esquemas de análisis previos, porque es otra la filosofía que se va a mover Estados Unidos, que se está moviendo. Rusia y China, como decíamos, no son prioridad porque el enemigo es interno. Es simple y radical. Tiene que sacar a Estados Unidos del orden global que lo empobrece según la visión de Trump. Porque volvemos a aclarar, Estados Unidos se ha visto empobrecido durante las últimas décadas, a pesar de que sus corporaciones se han visto favorecidas, porque Trump está luchando contra esas corporaciones. Dejar que cada potencia entonces juegue su juego es el objetivo, y reconstruir la soberanía económica, política y cultural desde adentro. Y en este esquema, la guerra verdadera no es una guerra militar, es una guerra más de corte civilizatorio y se libra en el corazón de cada uno de los espacios. Por eso tiene puntos de coincidencia Dugin con él. Dugin, ¿por qué apoya a Trump? Porque lo ve de esta manera. ¿Por qué Putin de alguna manera lo prefiere a Trump? Porque esto es más funcional a las necesidades de Rusia. Y en algún momento China va a terminar aceptando las reglas del juego también, porque sabe que la política de Trump de última también le va a generar espacios a China independiente, no tendrá el acceso a los mercados occidentales como tenía antes, pero va a poder seguir haciendo su juego, mientras que el globalismo lo que le traía era una guerra directa. A China, por supuesto, le convenía el modelo globalista porque estaba avanzando, pero bueno, cambiaron los tiempos. China se va a adaptar a eso. En todo esto hay una última anomalía, que es Israel. Israel en el esquema soberanista y realista de Trump es un problema, no un activo. O sea, no es el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. Israel es un gran problema que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Y esto no es porque Trump sea favorable a Israel o sea anti-israelí, sino porque Trump representa un punto de presión constante que puede arrastrar a Estados Unidos a guerras que van contra los intereses del nuevo modelo. Y lo más complicado es que no lo puede enfrentar abiertamente por el lobby israelí que hay en la política de Estados Unidos. Israel es un aliado disruptivo para el esquema que propone Trump. Israel no es un atractivo, es una carga. Es la lógica, en la lógica de Trump, Estados Unidos debe salir de todas las guerras externas, cerrar bases, reducir costos y enfocarse en la reestructuración interna, porque si no se reconstruye internamente Estados Unidos, desaparece. Eso es la visión que tiene Trump y es una visión correcta, porque el globalismo busca hacer desaparecer todos los estados, incluyendo a los Estados Unidos. Eso es lo que muchos sectores de izquierda o progresistas antiestadounidenses no terminan de entender. No entienden esta diferencia y para ellos Estados Unidos es el globalismo. No, Estados Unidos es un estado que va a ser destruido por el globalismo como el resto de los estados. Por eso viene esta reacción interna de Estados Unidos. Esa es la explicación del surgimiento de Trump. No es porque vuelve el fascismo. O sea, es otra cosa lo que está en juego. Tiene otro origen, tiene otras razones. A veces hay que tratar de comprender la dinámica de los acontecimientos y no cerrarse en una posición.
Israel presiona constantemente para mantener y expandir su confrontación en Medio Oriente, especialmente en Líbano, en Siria, en Irak, porque básicamente quiere formar el gran Israel y aparte quiere subordinar a los países de la región. Esa lógica choca directamente con el nuevo proyecto de Trump, porque eso lo va a arrastrar a Estados Unidos a esa guerra y en esa guerra va a sacar partido el Pentágono, la Fed, las finanzas internacionales. Eso lo tiene que evitar Trump. Pero claro, hay un problema, que es el lobby israelí, que no permite que Estados Unidos aplique esa política de desenganche como lo hace con otros países. El AIPAC, el aparato mediático y financiero ligado a Israel, tiene un enorme poder dentro del Congreso, dentro de los partidos, dentro de los medios y dentro del Pentágono, inclusive dentro de las finanzas. Por lo tanto, Trump no puede enfrentar todos estos sectores abiertamente sin un riesgo político enorme, inclusive entre su propia base social, que son los conservadores religiosos, que votan pensando en que Israel es el pueblo elegido. Es un poco lo que le pasaba, por ejemplo, a Bolsonaro. Esos sectores que son pro-Israel son parte de su base social y entonces está durmiendo con el enemigo. Es muy difícil poder hacer algo sin perder esos sectores. Si pierde esos sectores y tiene que enfrentar todos los otros poderes, esto va a ser un golpe bastante complicado. Por lo tanto, busca una solución parecida a la que estaba buscando con la Fed, adaptada a las circunstancias. O sea, busca contenerlo a Israel sin una ruptura directa, y por eso intenta no escalar militarmente con Irán. Pese a que muchos van a decir, bueno, pero hace maniobra. Sí, hace maniobra, lleva, tal vez pueda hacer algún ataque, pero busca no escalar, sino usar eso como una válvula de alivio de presión para que Israel no pueda escalar con Irán. Los acuerdos de Abraham, por ejemplo, en su momento, buscaban descomprimir las tensiones regionales. Eso ya habíamos explicado, es darle a Israel todo para que deje de patalear y no boicotee el proyecto. Y para eso tenía que negociar con otros aliados que Estados Unidos intentaba convencer con su propio peso geopolítico. Busca apoyar retóricamente a Israel, pero sin comprometer el envío de tropas ni abrir frentes nuevos bélicos. Hasta ahora habló mucho, pero no ha hablado de mandar tropas a Medio Oriente, más bien todo lo contrario. Este es el problema que tiene, porque aparte una guerra con Irán sería básicamente hacer naufragar todo esto, porque internamente no podría enfrentarlo y sería fagocitado por los costos que significaría esta guerra. Entonces él no quiere traicionar a Israel, pero necesita redefinir la alianza de Israel en términos más pragmáticos y menos costosos. No quiere alianzas automáticas, sino transacciones estratégicas. Por lo tanto, Israel no puede seguir actuando como si tuviera una chequera en blanco y un respaldo incondicional para hacer lo que quiera, porque eso inviabilizaría la política de la nueva doctrina externa que quiere aplicar Trump, que es de soberanía, selectividad y de resultados. Por lo tanto, en este nuevo paradigma, Israel no encaja, ni sigue actuando como un estado si sigue actuando como un estado expansivo que arrastre a Estados Unidos a un conflicto al menos inútil, por no decir un conflicto en el que puede ser derrotado. Tampoco puede ser enfrentado directamente, internamente, dado que el lobby israelí sigue funcionando como un poder paralelo a la política estadounidense. Trump entonces lo único que le queda es intentar contenerlos, redefinir el rol y poner límites a una confrontación abierta. Es como dejarlos existir, pero acotarlos. Si el proyecto israelí se radicaliza más, puede convertirse en una amenaza institucional muy seria contra los Estados Unidos, contra el modelo por lo menos soberanista de los Estados Unidos, y podía generar el retorno precisamente del poder al globalismo. ¿Cuál es el problema tal vez más importante? El problema más importante se llama Netanyahu.
porque Netanyahu agrava el conflicto, aunque Netanyahu no crea el conflicto. El conflicto es preexistente y tiene que ver con las políticas de Israel. El problema es que Netanyahu es el actor más agresivo, expansionista y doctrinario del sionismo político. Bajo el gobierno de Netanyahu se intensifica la colonización en Cisjordania, se radicaliza la situación contra Irán, se intenta arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional en varias oportunidades y reforzó el poder del lobby de Estados Unidos, incluyendo con los sectores trumpistas cristianos. Aunque Netanyahu agrava todo este problema, esto lo trasciende, porque Israel es una estructura geopolítica autónoma dentro del sistema. Esto es una de las cuestiones que a veces cuesta entender. Israel es aliado y compañero del globalismo financiero, pero no es lo mismo, tiene autonomía en ese modelo. O sea, es un actor con autonomía y poder suficiente para buscar alianzas con distintos sectores o presionar a distintos actores, porque aparte es difícil de aprender, difícil de agarrar, porque no tiene una estructura abierta y frontal. Está con los republicanos, está con los trumpistas, está con los demócratas, está con los europeos, está con los rusos, está en muchos lugares. Entonces no es un enemigo tan fácil de abordar. Inclusive en algunas cosas es más escurridizo que la propia Reserva Federal. La doctrina israelí es la complicación. Ellos reclaman superioridad militar constante en la región, control de acceso a Jerusalén y del estatus de los palestinos y neutralización preventiva de Irán y cualquier otro poder emergente regional. Esto colisiona con la idea de desescalar conflictos, salir de guerras y evitar frentes abiertos, que es el problema central que tiene el trumpismo, tiene como plataforma, ¿no? Si cambiaría el gobierno israelí, cambiaría la situación. Puede ser, podría disminuir la presión belicista si tendrían un gobierno por ahí más tecnocrático, que apele menos al derecho divino a poseer todo Medio Oriente, pero la estructura profunda no es tan fácil de cambiar, porque tanto el ejército como la Mossad, como el aparato de seguridad israelí, tienen una línea de continuidad. Es como el Estado profundo en Estados Unidos, también hay un Estado profundo dentro de Israel. Y el lobby pro-israelí en Estados Unidos no depende solo de Netanyahu, sino de Israel en sí, y responde a otros intereses políticos. Y eso también a veces es complicado, porque cuando vos acusás a algo de Israel, enseguida te van a decir, no, eso no es Israel, eso es Netanyahu. Pero hay otro sector que después termina haciendo cosas parecidas, con mayor o menor intensidad. Entonces, sin Netanyahu, ¿puede haber menos tensión? Puede, pero el conflicto de fondo también permanece, porque Israel sigue actuando como un actor desequilibrante en el sistema polar soberanista. Netanyahu es un acelerador del problema, pero no es la causa final. El problema real es que Israel actúa con intereses que ya no son compatibles con el proceso de reconstrucción de los Estados Unidos que busca Donald Trump. Y cambiar el liderazgo de Tel Aviv puede calmar un poco las aguas, pero no resuelve esta contradicción fundamental. Israel tal vez es el punto más difícil que enfrenta Trump. Tiene la Fed como un núcleo de poder financiero global. La Fed es el núcleo del Banco Central de Estados Unidos. Por diseño y funcionamiento está profundamente imbricada con Wall Street y con los grandes bancos globales. Opera dentro de un sistema donde el capital financiero no tiene bandera, controla el acceso al crédito, la deuda y la emisión monetaria, y rechaza cualquier forma de nacionalismo económico que lo limite. Estas son las características de la Fed. Israel es un nodo privilegiado dentro del sistema financiero global.
Israel no es un simple receptor de ayudas o alianzas, sino un actor que articula poder blando y poder duro. Tiene vínculos con fondos de inversión, bancos globales, cámaras empresarias, think tanks, y es sede de la alta tecnología financiera, la ciberseguridad y las redes de influencia política global. A través de su lobby y su red diplomática protege intereses del capital financiero en Estados Unidos, financiero transnacional en Medio Oriente, influye en regulaciones a mercados y en defensa de estructuras como el FBI o el Banco Mundial. El vínculo israelí, Wall Street, Reserva Federal, tiene una convergencia de intereses. Aunque la Fed no tiene relación directa con ningún país, los intereses del capital especulativo con base en Estados Unidos coinciden con los de Israel como aliado globalista. El triángulo de poder entonces sería Wall Street, que financia y protege a Israel, Israel, que garantiza la estabilidad y la penetración regional para el orden financiero transnacional, y la Reserva Federal, que opera como la garantía técnica del sistema monetario donde ambos sectores convergen. Israel no es socio legal de la Fed, pero sí lo es del sistema que la Fed representa y protege. Mientras Trump busca desmovilizar este sistema para reconstruir la soberanía real en Estados Unidos, Israel, como actor central entonces de un globalismo financiero y político, aparece como un aliado disruptivo que dificulta esa transformación. No es un enemigo directo, pero sí parte de la red de intereses que Trump necesita debilitar si quiere avanzar con ese proyecto. Israel y la Reserva Federal, entendidas como núcleo del poder globalista, juegan políticamente con el mismo interés estructural: preservar el orden globalista financiero basado en la hegemonía del capital sin fronteras, el debilitamiento del Estado-nación y la subordinación de la política a la tecnocracia. Tiene intereses convergentes en estabilizar el orden globalista y intereses alineados frente a gobiernos que buscan la soberanía económica como la de Trump, estrategias comunes de presión financiera, mediática, diplomática y hasta militar, podríamos agregar, y una narrativa compartida: estabilidad macro, libre movilidad de capital, rechazo del proteccionismo y apoyo a las tecnocracias responsables. Para Trump, esto es un problema. Para este sector, Trump es un problema, porque Trump ataca el libre comercio, quiere una Reserva Federal subordinada al Tesoro, quiere promover una política exterior selectiva que no sea de apoyo automático a Israel ni a nadie, busca una soberanía monetaria, crédito productivo, desglobalización y relocalización industrial que había favorecido al orden anterior. Y esto pone en jaque todo el marco de poder en que Israel y la Fed han prosperado por décadas. O sea, el ecosistema que permitió que crezca el poder de la Fed en Estados Unidos y crezca el poder de Israel en el Medio Oriente es el que quiere desmantelar Trump. Esto los pone indudablemente en algún momento en rumbos opuestos, pese a todos los gestos públicos de Trump por acercarse a Israel. Y ya para terminar, Israel y la Fed no son socios institucionales, pero sí son socios políticos en un sentido profundo, porque defienden un mismo sistema y combaten un mismo enemigo. Ambos representan el orden globalista que Trump y el nuevo paradigma multipolar intentan desmantelar. Un mundo sin soberanías reales, pero gobernado por el capital financiero, donde las decisiones claves se toman lejos de los pueblos y de sus intereses.